Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más, o lo que aprendió en los campos de los Andes, la Amazonía y la costa ecuatoriana trabajando como médico, que por ninguna otra razón. Y hoy hablaremos acerca de la terrible traición de los traidores. Evidentemente, en el concepto de la Revolución Ciudadana hubieron algunos puntos claves que no le permitieron llegar a concebir y tener una clara visión de lo que era la Revolución Ciudadana, porque la primera Revolución Ciudadana no se hizo en Ecuador. La primera Revolución Ciudadana, como sabemos, se hizo en Grecia. Ahí aparecieron por primera vez los ciudadanos. La segunda más grande Revolución Ciudadana que recuerda la historia se hizo en Francia, con la Revolución Francesa. Y luego se desencadenó una serie de revoluciones ciudadanas en toda América Latina, donde las personas dejaban de ser súbditos de los reyes, de los imperios europeos, y pasaban a ser ciudadanos de cada uno de los países. Estamos hablando comienzos hasta mediados del siglo XIX. Cuando hablamos de una revolución ciudadana en Ecuador, el concepto fundamental era el concepto de revolución en sí, más que el de ciudadano, porque sabemos muy bien que la ciudadanía es una forma de relación entre las personas en que todos los individuos tienen los mismos deberes y derechos. Este fue el concepto de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y confraternidad. Lo mismo que de la Revolución Norteamericana, que planteaba que todos los seres humanos tienen derecho a la igualdad, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Así, con ese concepto nace el concepto de ciudadano. Pero en la realidad, ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos que les da el gobernante de turno y el gobierno en el cual está pues ese país sometido. Es muy diferente los deberes y derechos que tenían los ciudadanos antes y después del gobierno de Rafael Correa. Los individuos ecuatorianos que estábamos antes del gobierno de Rafael Correa teníamos muchos menos derechos, porque no teníamos prácticamente el derecho a la educación, el derecho al transporte, el derecho a la electricidad, el derecho a la salud, el derecho al voto frecuente y otros derechos. Con la llegada de Lenín Moreno, muchos de esos derechos desaparecieron. Por ejemplo, el derecho que tenían los niños al desayuno escolar, el derecho que tenían los trabajadores a la estabilidad laboral, el derecho que tenían los ecuatorianos a la protesta. Eso prácticamente ha desaparecido en este régimen y hoy nos enfrentamos a un problema de manipulación y descalabro de la Constitución ecuatoriana, inclusive en el hecho de que hoy los ecuatorianos somos una colonia norteamericana, porque se llama colonia a cualquier lugar donde un país tiene bases militares que no están dentro de su territorio. Entonces, Guantánamo es una colonia norteamericana, Colombia es una colonia norteamericana y ahora Ecuador es una colonia norteamericana. Tiene bases militares en Ecuador. ¿Qué significa que un país tenga bases militares? En el caso de Cuba, todavía no ha sido posible, porque la isla está dividida, que el gobierno norteamericano imponga un gobierno. Pero en el caso de Colombia y de Ecuador, significa que los gobiernos que dirigen nuestros países tienen que pasar primero por la venia y el permiso del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
posteriormente a que eso sea aceptado, puede existir ese gobierno. En el caso de Rafael Correa, que sacó las bases militares de Manta, en Ecuador, este gobierno fue prácticamente perseguido, y ha sido perseguido durante 4 años para evitar que regrese. La persecución de ese gobierno, como a todos nos es claro, ha sido orquestada y dirigida desde la embajada norteamericana, y se utilizó inclusive a un militar retirado para que a través del Consejo Interino de Participación Ciudadana se creara una corte y una fiscalía que se encargara de la persecución política de este militar retirado, entrenado en el Instituto Interamericano de Defensa en Filadelfia. Fue la persona que se encargó de dirigir las acciones de intervencionismo norteamericano de Donald Trump en Ecuador. Pero, ¿qué es lo que estamos enfrentando en este momento? En este momento enfrentamos el problema de la gran traición de todos los que auspiciaron la campaña de Lenín Moreno, que incluyó la de Jorge Glass, que habían creado una red para recaudar fondos mediante el dinero del Estado. No era una contribución privada, no era una contribución legal. En el Ecuador, las elecciones tienen un límite de gasto electoral, y los fondos de ese gasto electoral tienen que ser declarados en su origen. No pueden provenir de la mafia, no pueden provenir de gobiernos extranjeros, no puede provenir de instituciones públicas, pero además el Estado es el que financia las campañas electorales, dividiendo entre todos los que han sido reconocidos para participar como candidatos el presupuesto que dispone. A cada uno le toca por igual. Esto fue burlado, y a la cabeza de toda esta burla estaba la directora del partido Alianza País, Doris Solís. Doris Solís había ya creado y había logrado conciliar una superioridad de lo que se llaman los mitomaníacos serranos. Los mitomaníacos serranos son los políticos de la sierra ecuatoriana que fundamentalmente buscan la lucha anticorrupción, las leyes, la apropiación del ejército, la apropiación de las cortes, la apropiación de la policía como mecanismo de dominación y de control político del Estado. Se diferencian de los cleptomaníacos de Guayaquil, que básicamente lo que buscan es el control de las exportaciones, la producción petrolera, los bienes, las obras públicas, los fondos, el dinero. Los unos persiguen fundamentalmente el control del poder, los otros fundamentalmente buscan el control de la riqueza. El control del poder en una revolución, este fue otro de los segundos errores más importantes de la revolución, del concepto de la revolución ciudadana, es que una revolución solo se produce cuando cambia el ejército y la policía. Porque ¿qué es Estado? El Estado es el uso exclusivo de la fuerza. Entonces, cuando el ejército es el que es desplazado y reemplazado por otro ejército, entonces sucede la revolución. Tenemos como clara idea lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, el ejército del rey fue reemplazado por otro ejército, y este otro ejército pues terminó creando un nuevo emperador, que fue Napoleón.
Napoleón fue un traidor de la Revolución Francesa. Creó las guerras napoleónicas y estas guerras napoleónicas a su vez debilitaron al Imperio Español, que es lo que analizaremos en la siguiente charla. Ahora, Estados Unidos hace una revolución ciudadana en su país y lo que hace es liberar a su territorio del ejército inglés. Todos los países latinoamericanos que nos independizamos de España, lo que hicimos es una revolución contra España, que comenzó con la revolución del 2 de agosto y del 10 de agosto en Quito, y luego de 1810 y 1809, y luego reemplazamos al ejército español por un ejército de cada uno de nuestros países. Posteriormente, en el mundo entero, las revoluciones han buscado quitar el poder, las bases militares, los ejércitos que están ocupando un territorio para devolver ese territorio a su pueblo a través de un ejército propio. En el caso de Ecuador, no se intentó para nada transformar el ejército. No sucedió eso con la Revolución Cubana, que transformó el ejército de Batista en el ejército cubano que tiene ahora, que era un ejército independiente de los Estados Unidos. No sucedió eso con el ejército sandinista y la Revolución Sandinista, que eliminó el ejército somocista, que era un ejército de ocupación norteamericano, y lo reemplazó por el ejército de la sandinista. No pasó lo mismo con la revolución bolivariana de Hugo Chávez, que eliminó al ejército anterior, al ejército venezolano, que era parte del ejército norteamericano controlado por el Pentágono, y lo reemplazó con el denominado ejército bolivariano. Ahí se consolidó la revolución. Rafael Correa no logró hacer eso, como tampoco lo hizo Evo Morales, y como tampoco lo hizo Lula, y como tampoco lo hizo Cristina Fernández. Todos ellos, al no poder cambiar de un ejército controlado por el Pentágono a un ejército controlado por el propio pueblo, todas estas revoluciones del socialismo del siglo XXI sufrieron un colapso, pero ahora están intentando retornar. La traición que sucede en Alianza País es cuando los serranos, ya sabemos que ellos son psicológica y políticamente, cómo funciona la psicología serrana es mediante lo que llamamos el mito, la mentira. La psicología del político serrano se logra tomar Alianza País. La preside Alianza País Doris Solís, de origen cuencano, serrana, y consolida a su alrededor a el prefecto de Pichincha y todos los asambleístas serranos que le pasan a respaldar a Lenín Moreno para que sea candidato a la presidencia, y luego, utilizando la mentira y el engaño, recogen fondos de las empresas públicas y financian la campaña de Lenín Moreno, que llega a ser presidente, arrastrando consigo a Jorge Glass. Jorge Glass no es el que lleva la campaña, no es el que hace la campaña, el que hace la campaña es Lenín Moreno. Y esta campaña que le pone en la presidencia a Lenín Moreno había sido financiada de manera ilegal. Hoy sabemos entonces que Lenín Moreno llegó al poder, no solamente engañándole a Rafael Correa, sino que además llegó financiado de manera ilegal en su campaña. Es decir, hizo trampa a todo el mundo. En este momento, luego de la crisis del COVID, se desata una ola se destapa una corrupción que comienza con Abdalá Bucaram, que recibe unos hospitales en Guayaquil, pero luego resulta que todos los hospitales del país habían sido botín de los asambleístas de Alianza País que traicionaron a Rafael Correa. Es decir, de los 75 asambleístas en un congreso de 120
que ganaron las elecciones bajo la bandera de Rafael Correa de Alianza País, 50 se pasaron y traicionaron a Rafael Correa, y en compensación por su traición recibieron hospitales. Hoy se destapa toda esta olla de corrupción. Se sabe que los de Alianza País, vuelvo a repetir, con Doris Solís a la cabeza, que todavía sigue, que dejó de ser de Alianza País y pasó a ser de Revolución Ciudadana y está dentro de Revolución Ciudadana y es una asambleísta de Revolución Ciudadana en el Parlamento, pero pasa a ser, rechaza continuar con Alianza País simplemente porque deja de ser la directora del partido y quiere pasar a ser ahora la directora del movimiento de Revolución Ciudadana. Pero el hecho de que le quiten el partido a ella, porque ella gobernaba en ese partido, es lo que le hace desistir y salir de Alianza País, no el hecho de la corrupción, porque Alianza País pasa a ser de Baroja. Baroja pasa a ser el que maneja. Baroja era el prefecto de Pichincha y es el que recaudaba la mayor cantidad de fondos y el que traía el dinero para la campaña de Lenín Moreno, y luego va con Lenín Moreno y traiciona a Rafael Correa. Ahora ya entendemos que la corrupción que existió en la campaña de Lenín Moreno no se origina en Rafael Correa, no se origina en Jorge Glass, se origina en Baroja y en Lenín Moreno y en Doris Solís. Esto es lo que ahora se revela y sale a la luz pública. Por supuesto, nos queda claro que lo que se viene es la traición de Lenín Moreno a sus propios asambleístas y a su vez la traición de los asambleístas de Alianza País que están con Moreno a Lenín Moreno, porque se ha destapado esta olla de grillos. Entendemos ahora una cosa muy importante: la política en Ecuador. Para entender la política en Ecuador tenemos que entender que en Ecuador la política es el poder de los partidos políticos de las ciudades, no es el poder del pueblo. Y la política es la conformación de un cartel, de una mafia. Y esa mafia lo que quiere es acomodar a su gente en cargos públicos, disponer de la riqueza del país, disponer de las leyes, de los préstamos internacionales y disponer de la vida de cada uno de nosotros, poniéndonos leyes, salarios, tiempo de trabajo, seguridad pública, seguridad social. Es decir, en el Ecuador la política en sí es el juego de las mafias del poder, por el poder y la riqueza y la información. Porque las políticas, los carteles estos que se llaman partidos políticos, lo que hacen es tratar de controlar la información, porque estamos en una sociedad del conocimiento, controlar la riqueza, para que ésta se concentre y no se distribuya, y controlar el poder, es decir, la capacidad de decidir su suerte y su muerte, la mía, la de cualquiera, y eso se llama poder. Esos son los tres objetivos que tienen estos carteles mafiosos, que desgraciadamente Rafael Correa no supo reconocer y no supo detener, porque él, que era el presidente del Partido Alianza País, no se dio cuenta de que la persona que realmente manejaba el poder era el director del partido, Doris Solís, que era la que colocaba a los funcionarios públicos y colocaba a los candidatos. Esta es la verdad
que está comenzando a emerger, entendiéndose por verdad solamente un punto de vista, que es el que yo tengo, que es diferente que el conocimiento, que es cuando a esa verdad le respaldan evidencias. Hoy lo que nos salta a la vista es que Ecuador perdió las 3/4 partes de su territorio y ha tenido 109 gobiernos en los 191 años de historia, porque se mueve como un enfermo epiléptico y la epilepsia aquí en el Ecuador se debe llamar política. Muchas gracias.